Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las y los diputados que integran la 63ª legislatura y hecho la anterior informe su resultado. 24ª sesión ordinaria, 22 de noviembre de 2018. Diputada Luz Vera Díaz. Presente. Diputada Michelle Brito Vázquez. Presente. Diputado Víctor Castro López. Presente. Diputado Javier Rafael Ortega Blancas. Presente. Diputada Mayra Vázquez Velázquez. Presente. Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra. Diputado José Luis Garrido Cruz. Diputada María del Rayo Nezahualcóyotl Ilhuicatzi. Diputada María Félix Pluma Flores. Diputada María del Rayo Nezahualcóyotl Ilhuicatzi. Diputado José María Méndez Salgado. Diputado Ramiro Vivanco Chedraui. Diputada María de Lourdes Montiel Cerón. Diputado Víctor Manuel Báez López. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. Diputada María Ana Berta Mastranzo Corona. Diputada Leticia Hernández Pérez, presente. Diputado Marlito López Avendaño. Diputada Lara Yamili Flores Lozano. Diputada Irma Jordana Caray Loredo. Diputada Maribel León Cruz. Diputada María Isabel Casas Meneses. Diputada Luz Guadalupe Matalara. Diputada Patricia Jaramillo García. Diputado Miguel Piedras Díaz. Diputada Sonia Montiel Cantalera. Presente. Es cuanto, señora presidenta. Para efectos de asistencia a la sesión de los ciudadanos diputados Patricia Jaramillo García, María Isabel Casas Meneses, Ramiro Vivanco Chedraui solicitan permiso y las presidencias se los conceden los términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Con relación al oficio presentado por el diputado Víctor Castro López, Laura Yamili Flores Lozano, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y el diputado Omar Víctor López Avendaño, se autoriza su ausencia de la sesión a la hora señalada en su respectivo oficio. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. 1. Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 20 de noviembre de 2018. 2. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 44 y la fracción séptima del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que presenta el diputado José Luis Garrido Cruz. 3. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se decreta al bordado de pepenado y cuadros de confección de semillas del pueblo de Otomí de Ixteco como patrimonio cultural e material del Estado de Tlaxcala, que presenta el diputado José María Méndez Salgado. 4. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción 12ª del artículo 19 y se adiciona el artículo 19 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que presentan las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 5. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Santo Domingo de Lázaro Cárdenas para el ejercicio fiscal 2019, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 6. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Iztapalapa de Mariano Matamoros para el ejercicio fiscal 2019, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 7. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Acuajumulco para el ejercicio fiscal 2019, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 8. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Santa Colonia Iztacalco para el ejercicio fiscal 2019, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 9. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Tetetitla de la Rizaba para el ejercicio fiscal 2019, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 10. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 11. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor de que se apruebe sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.
20 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre. Con el permiso de la mesa, propongo que se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2018 y se tenga por atendida los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Luz Guadalupe Magdalara, quien esté a favor porque se apruebe sírvase manifestar su voluntad de manera económica. De la votación, 20 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos y en consecuencia se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2018 y se tiene por aprobada en los términos que se desarrollan. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado José Luis Garrido Cruz proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 44 y la fracción séptima del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, honorable asamblea. José Luis Garrido Cruz, coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, respetuosamente presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 44 y la fracción séptima del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Lo anterior con base a la siguiente exposición de motivos. A lo largo del devenir histórico universal, cada grupo de personas que hemos confluido durante lapsos de vaivenes políticos, sociales, culturales y económicos, sin duda alguna, tanto en México como en Latinoamérica, solemos depositarle a una sola persona la confianza inconmensurable de que gracias a sus esfuerzos prácticamente divinos saldremos avantes de la adversidad en la que nos encontramos. Dice la antropología que un factor común en cada época de la humanidad, curiosamente, es la creencia, porque lo que prevalece en el desarrollo del ser humano es precisamente tal dogma al moldear nuestro actuar particular y en grupo. Culturalmente, somos presa fácil de la alineación países de la periferia en mayor medida que suelen consumir cultura de los estados capitalistas más desarrollados y enfrentarse de sus bonitas costumbres, tradiciones, ritos y, por valga la expresión, creer que no se está a la vanguardia mundial. Hecho que se replica en otros rubros de la vida pública, por ejemplo, en las decisiones políticas de una minoría rapaz que vela por sus intereses sin dar pie a la respuesta de muchas carencias en la colectiva social. ¿Acaso nuestra condición humana es tan macabra en algunos aspectos para dictar el actuar de manera unilateral sin pensar en los demás y a su vez creer en que un solo individuo, mujer o hombre, nos dará la salvación eterna a todo mal? ¡Qué contradictorio! Por una cara de la moneda dejar al prójimo en su mundo con sus problemas y, sin embargo, por el otro lado, confiar en un salvador de la misma especie para solucionar nuestros conflictos. Lo anterior refleja lo complejo que somos y en muchas ocasiones es muestra de un neocolonialismo abrumador. Aún es más aberrante mirar en mayor medida hechos que vulneran constantemente la paz en el Estado mexicano por tolerar el poder ejecutivo con sus ilimitadas facultades. Por ejemplo, la subordinación por parte del Ministerio Público para la investigación de los delitos que tanto menoscabo han realizado a personas acaudaladas, económicamente hablando.
como a familias completas que viven en la miseria y tienen que enfrentarse con los arrebatos de la razón humana. Lo anterior refleja la opacidad y una plena impunidad por parte de dicho poder público para contrarrestar los hechos y advertidos. Ahora bien, si desde esa postura no existe congruencia para desarrollar las actividades relativas a hacer investigaciones acuciosas y dar con los responsables del crimen, es pues más que evidente comparecer ante el poder legislativo, sea federal o local, su ámbito de competencia se torne omisos para el titular del Poder Ejecutivo y opte por enviar a la Asamblea Legislativa un escrito que trae aparejado las insignes pretensiones que son letra muerta por no llevarse a la praxis. Después del preámbulo en cuestión, referimos que nuestra propuesta tiene como objeto reformar una norma jurídica constitucional dentro del ámbito espacial de validez, por la cual se instaura el instrumento de control parlamentario para obtener, por mediación de la persona citada, los datos que de ella se pretendiesen extraer en relación a un asunto o en razón a la materia objeto de debate o examen, y de esta forma analizar, revisar, comprobar, inspeccionar y verificar la actividad del gobierno. Lo anterior aplicable al titular del Poder Ejecutivo de nuestra entidad federativa y con ello obtener la información necesaria para ejecutar dicha atribución de la Asamblea Legislativa sin contravención alguna. Cabe señalar que plantear que el acto jurídico mantiene una postura unilateral si no se lleva a cabo el respectivo consenso por la mayoría simple de los legisladores locales. Dado que al interior del Poder Legislativo convergen diversas corrientes ideológicas y plantear el simple hecho de establecer tal atribución al Congreso, que es la comparecencia, dentro de la ley fundamental de los tlaxcaltecas. Devendrían discusiones por violentar el derecho humano al voto libre y secreto que toda democracia tiene que garantizar al sujeto que le concede derechos y atribuye obligaciones. Lo antes expuesto es un tema de trascendencia filosófica y debe reflexionarse auciosamente con motivo de no transgredir las posturas que se encargan de estudiar la totalidad de lo real. Ya que he visto que el Estado entraña una organización de individuos asentados en un territorio y gobernados por órganos debidamente facultados, conviene añadir que el poder gubernamental requiere ser distribuido para evitar el absolutismo. Esta división de poder implica una forma de gobierno que no debe confundirse con la forma de Estado. Antiguamente se consideró que ambos eran sinónimos, lo que respondía a la simpleza de la organización política que muchos pueblos tuvieron a la sazón. Pero el constitucionalismo moderno ha afirmado que el Estado es una institución pública dotada de personalidad jurídica, mientras que el gobierno es el conjunto de órganos estatales que ejercen las funciones en que se desarrolla el poder público perteneciente a la entidad estatal, y en su acepción dinámica que se revela en las funciones que se traducen en múltiples actos de autoridad. Dicho esto, dejamos entrever la importancia por transparentar y rendir cuentas de cada servidor público del conglomerado social tlaxcalteca al estricto sensu. Empero, hablando del contexto local, el apercibimiento o amonestación privada al público, la suspensión, destitución del puesto, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Evidentemente son precedentes y la realidad fáctica demuestra que se trata de discrecionalidad en su acontecer aunado al simple desprestigio político de los implicados que a posterior anhelan otro cargo público que no solo dentro de la entidad, la federación, o porque no a nivel internacional. Por lo vertido con antelación, indagamos que más que hacer un llamado de atención, reprender, incluso ejercer la acción sobre la responsabilidad administrativa y funcionario estatal, respectivamente, o orientarlo, en el mejor de los casos, para el más óptimo desarrollo de sus funciones. Bien podemos constatar que las diversas actividades de cada órgano gubernamental se subordinan a través de que lo que decide la institución representativa de los tlaxcaltecas, es el Congreso local. Bajo esa misma dimensión fáctica a nivel federal, encontramos un antecedente histórico por medio del diario de debates, al demostrar que se dieron diversas invitaciones a comparecer, que no fueron atendidas por sus destinatarios
entre ellos el director general de la Comisión Federal de Electricidad, el 18 de diciembre de 1973, el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 30 de diciembre de 1973, y el director del Banco de México, el 19 de septiembre de 1976. Comparecencia ya regulada por el párrafo segundo del artículo 93 constitucional. Así, convalidamos lo que la doctrina ha dejado en manifiesto a través de varios de sus integrantes. Entre ellos destacamos a González Oropesa, quien sugiere lo siguiente: el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe ser complementado con alguna modalidad de sanción, ya que se ha considerado solo que un poder informa sin consecuencia por otro poder. Concatenado a lo antes dicho, también se pronunció Pedrosa de la Llave aduciendo lo siguiente: nosotros consideramos que esa modalidad de sanción puede ser la aplicación del artículo 109, fracción primera, en relación con el 110 constitucional, que regula el juicio político, teniendo como simple consecuencia la exigencia de responsabilidad política individual de los secretarios de despacho, Procurador General de la República, jefe del Departamento del Distrito Federal, directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones similares y fideicomisos públicos, entre otros, por actos o omisiones de los servidores públicos que redunden en prejuicios de los intereses públicos o de su buen despacho, cuyo plazo para llevarlo a cabo comienza a partir del día en que se ejerce el cargo y hasta el año a partir de la separación de este. Por lo anterior, es inadmisible otorgarle tal atribución a dicho poder público, el legislativo, sin vincular este control con el poder respectivo, para fincar responsabilidades al servidor público, incluso siendo titular del poder ejecutivo, en caso de sus actos u omisiones que haya cometido con la finalidad de perjudicar el patrimonio público, bienes de uso común, en vista de que se generarían vicios entre los distintos entes de poder para surtir efecto nada provisorios en la colectiva social tlaxcalteca, así como también minar la capacidad del desarrollo estatal por simular mediante la figura de comparecencia el cauce de un sistema político en detrimento por no entender las labores que atañen a cada esfera del gobierno en funciones. En suma, mientras se respeten las atribuciones de cada poder, habremos consagrado la teoría de las divisiones de poderes, al no concentrar el mandato absoluto en un par de manos. Por tanto, habrá que hacer hincapié en que el poder legislativo local tendrá que respetar las atribuciones del Ejecutivo y Judicial. No obstante, debe llevar a cabo el control y fiscalización de los órganos de gobierno, además de hacer lo propio en sus presupuestos, con la firme convicción de ejercer la acción correspondiente para sancionar a todo aquel que pretende desvirtuar la esencia de la gobernanza y con ello abolir el deseo de lucro de unos cuantos intrépidos. Una vez expuesta nuestra pretensión, citaremos un criterio que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consta un fenómeno jurídico que contempla el decreto que hoy nos atañe proponer de manera pormenorizada y que hace factible la viabilidad de las consideraciones vertidas dentro del presente estudio, siendo el tenor siguiente que sirve de apoyo la tesis segunda, diagonal J, 25 diagonal 2015, décima época, registro 2008-808, instancia de la segunda sala, jurisprudencia, Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, libro 17, tomo 1, abril del 2015, materia común, página 827 del rubro y texto siguiente. Responsabilidades de los servidores públicos conforme a las legislaciones de los estados de Puebla, Morelos y afines, quien presenta quejas o denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de aquellos que tienen interés jurídico para impugnar la omisión de la autoridad de pronunciarse y notificar el acuerdo que recaiga al escrito o comparecencia relativa. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y el Mando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Cuernavaca, Morelos, establecen a favor de los particulares el derecho subjetivo de presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, el cual no puede agotarse con la recepción de aquellas, sino que se debe
conceder a los interesados la posibilidad de exigir a la autoridad la emisión de un pronunciamiento que recaiga al escrito o comparecencia relativa, es decir, la circunstancia de que debe recaer un pronunciamiento de la autoridad competente, que lo haga de conocimiento del particular en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una obligación correlativa al derecho de presentar la queja o denuncia, lo que significa que el interesado tiene interés jurídico para impugnar la omisión de la autoridad de emitir un pronunciamiento, ya que el citado derecho subjetivo trae aparejado el correlativo a que ésta emita un proveído apegado a las formalidades del procedimiento que deben observarse para ese tipo de asuntos y lo haga de conocimiento de quienes lo formuló, sin que ello implique que la autoridad deba resolver en determinado sentido. Una vez expuesto el criterio anterior, dicha reforma en materia constitucional de nuestra entidad federativa es ampliamente necesaria, siempre y cuando sea vinculante al ejercer la acción correspondiente para aplicar responsabilidades al servidor público que haya cometido actos u omisiones en menoscabo al patrimonio público, ya que en el mismo sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que la figura de la comparecencia sin efectos para sancionar los actos o omisiones que cometa un servidor público son simplemente hechos informativos sin mayor impacto al comunicar los malos manejos del respectivo funcionario estatal a la opinión pública, e incluso como ha sucedido en algunos asuntos de carácter sensible en la colectiva local, desaparición forzada y trata de personas, donde se ha preferido ocultar dicha información de lo resultante al cuestionar a los titulares de algún órgano público. Ante ello es, pues, irrefutablemente una postura deplorable. Por tanto, se estima muy conveniente sugerir al Pleno de esta soberanía la aprobación al reformar el párrafo segundo del artículo 44 y la fracción séptima del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que resulte de las estimaciones propuestas, antecedentes históricos, bloque de la constitucionalidad y convencionalidad en la materia concatenada con una propuesta final del presente estudio. En principio, haremos mención de los antecedentes históricos en torno a la figura de la comparecencia que data en el año 1972 en Estados Unidos de Norteamérica, ya que el Congreso en 1972 utilizó por primera vez su facultad para llamar a funcionarios a declarar cuando la Cámara de Representantes se había propuesto aclarar la derrota del general Stan Clyde contra las tribus indias. Posteriormente, sus antecedentes también los encontramos en España, en el Estatuto de Bayona de 1808, así como en la Constitución de Cádiz en 1812, y no en Francia, a pesar de que en este último país durante los años 1860 a 1867 los ministros estaban obligados a comparecer ante el Parlamento, denominado a este acto question time, pregunta oral. La Constitución de Cádiz en 1812, que estuvo vigente en la Nueva España, en el artículo 125 señaló que en los casos en que el secretario de despacho hiciesen alguna propuesta en nombrar al rey, asistirían a la discusión cuando y del modo que las Cortes determinasen y hablarían en ellas sin que pudiesen estar presentes en las votaciones. Los ministros, abogados naturales de la propuesta, solo podían asistir a las sesiones en que se examinase si eran autorizados a ello y en las condiciones en que la autorización se concediese. La Constitución Mexicana del 4 de octubre de 1824, primera Constitución de México independiente, en los artículos 67 y 68, señaló que el Congreso General debía reunir el 1 de enero. A esta reunión asistiría el presidente de la Federación, quien pronunciaría un discurso que contestaría en términos generales quien presidiese el Congreso. Asimismo, el artículo 120 señaló que los secretarios de despacho darían a cada Cámara, luego que estuviesen abiertas sus sesiones ordinarias anuales, cuenta del estado de su respectivo rango. La Constitución de 1857, en su artículo 89, reguló la obligación de los secretarios de Estado de informar al Congreso del Estado que guardasen sus respectivos ramos, pero esta Constitución no contempló la facultad del Congreso para citarlos cuando se discutiese un asunto de su competencia, sino el reglamento del Congreso. Bajo la vigencia de esa Constitución, Sebastián Lerdo Tejada, en una circular con fecha 14 de agosto de 1867, sugirió que los informes tanto del presidente como de los secretarios fueran por escrito y no verbales, sugerencia que no se aceptó.
Sin embargo, cuando Benito Juárez proclamó la necesidad de instaurar el Senado en 1867, es el mismo presidente Lerdo de Tejada quien utilizó ese instrumento en diciembre de ese mismo año con el objeto de insistir en que la reforma constitucional para establecer nuevamente el Senado. Durante más de 30 años, de 1876 a 1911, con un paréntesis de 4 años, el general Porfirio Díaz concentró todas las atribuciones de los diversos órganos, entre ellos el propio Congreso, que quedó a su disposición, con lo cual el ejercicio de las comparecencias no fue posible. Venustiano Carranza expidió el 14 de septiembre de 1916 el decreto de reformas en el artículo 4, 5 y 6 del decreto del 12 de diciembre de 1914, que anunciaba la convocatoria del Congreso Constituyente. El artículo 6, segundo párrafo, señaló que, verificadas las elecciones de los poderes federales e instalado el Congreso General, el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Unión le presentará un informe sobre el estado de la administración pública y hecha la declaración de las personas electas para el presidente, le entregará al Poder Ejecutivo de la Nación. La Constitución mexicana de 1917, vigente, reiteró la obligación de los secretarios de Estado de informar al Congreso del Estado que guardasen sus respectivos ramos, pero añadió que las cámaras podrán citarlos para que les informasen en relación a una ley o negocio que fuera objeto de discusión por parte del Congreso General. En 1924 se incluyó la comparecencia de los jefes de los departamentos administrativos. Posteriormente, la reforma del artículo 93 constitucional del 24 de enero de 1974 amplió la facultad de supervisión e investigación del legislativo, permitiendo a las cámaras hacer comparecer no solo a los secretarios de Estado y jefes de departamento, sino a los directores y administradores de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, con el propósito de rendir los informes que se les requieran cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivas actividades o ramos. Por último, la modificación más reciente respecto a la comparecencia se dio a través de la denominada reforma judicial del 31 de diciembre de 1994, permitiendo a las cámaras hacer comparecer también al Procurador General de la República, aunque esta situación ya se daba en la práctica. En suma, deducimos que a lo largo de los más de 200 años siempre ha sido apropiado que se revise el actuar de toda persona que determine cierto poder público en mayor o menor medida. Sin embargo, dejamos claro que al no ser vinculante para ejercer la acción correspondiente al fincar responsabilidad al servidor público que haya cometido actos u omisiones en perjuicio del patrimonio público, continuarán los malos manejos de diversos personajes políticos que atentan contra el bien común. Desde dicha perspectiva histórica pueden transcurrir más aconteceres sin hacer responsables a quien actuó bajo sus más bajas pasiones. Ahora bien, observemos lo que nuestra ley suprema y diversos tratados internacionales en materia establecen en torno a los fenómenos jurídicos que hemos expuesto mediante la dimensión fáctica que esgrimió la jurisprudencia referente al caso concreto y aquellos acontecimientos normativos del pasado que comenzaron a establecer la facultad del Poder Legislativo de hacer comparecer a los titulares de distintos órganos públicos y de igual manera al titular del Poder Ejecutivo. Finalmente, nos abocamos a lo dispuesto por los párrafos 2 y 3 del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se establece que toda norma relativa a derechos humanos debe atender a dos principios sustanciales por saber. En principio, nos referimos a la interpretación conforme a todo aquello que prescribe la Constitución Federal y el Tratado Internacional en la materia respectiva. En segundo término, hablamos del principio pro hominem, el cual nosotros llamaremos principio pro personal, por tener un sentido más amplio y con perspectiva de género, ya que tiene como fin acudir a la norma más protectora y o referir a la interpretación de mayor alcance de esta al reconocer, garantizar el ejercicio de un derecho fundamental, o bien el sentido complementario, aplicar la norma y o interpretación más restringida al establecer limitaciones, restricciones al ejercicio de los derechos humanos. Asimismo, se estipula que toda autoridad desde su ámbito de competencia está obligada a promover, respetar, proteger y garantizar cada derecho humano conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dicho esto, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar aquellas violaciones a los derechos humanos determinados. En consecuencia, nuestra pretensión desde la perspectiva tridimensional del derecho, hecho, norma y valor se encuentra puntual y prudentemente ha de inscribirse en la ley de las leyes de Tlaxcala. Por los razonamientos anteriores expuestos, someto a la Asamblea consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 44 y la fracción 7 del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 44. Una de las labores fundamentales del Congreso es la recepción, análisis y glosa de los informes que rinden los poderes ejecutivo y judicial bajo los términos siguientes. El titular del Ejecutivo Estatal deberá rendir ante el Congreso del Estado por escrito el informe sobre la situación general que guardan los diversos rubros de la administración pública dentro de los primeros 5 días del mes de diciembre de cada año y en el último año de gobierno. El informe se presentará en los primeros 5 días del mes de agosto. En ambos casos, el gobernador comparecerá dentro de los 5 días posteriores a la recepción del informe anual ante el Pleno del Congreso del Estado. Artículo 70. Son facultades y obligaciones del gobernador. Fracción 7. Rendir ante el Congreso del Estado por escrito el informe sobre la situación general que guarda los diversos rubros de la administración pública dentro de los primeros 5 días del mes de diciembre de cada año y en el último año de gobierno. El informe se presentará en los primeros 5 días del mes de agosto. En ambos casos, el gobernador comparecerá dentro de los 5 días posteriores a la recepción del informe anual ante el Pleno del Congreso del Estado. Transitorios. Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y para que las reformas y adiciones realizadas a esta norma fundamental puedan surtir sus efectos, deberán ser aprobados por la mayoría de los ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio consultarán al Cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las 2/3 partes de sus miembros. Si transcurrido un mes a partir de la fecha en que hubieran recibido los ayuntamientos el proyecto de acción de adiciones o reformas no contestaren, se entenderá que lo aprueban. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo 3. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de sesiones del Palacio de Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 15 días del mes de noviembre del año 2018. Atentamente, diputado José Luis Garrido Cruz, coordinador del grupo parlamentario del partido Encuentro Social. Solamente mencionar, el año pasado fui invitado al primer informe de gobierno en calidad de presidente del partido Encuentro Social en el estado de Tlaxcala. Asistí muy gustosamente a ese informe, pues tenía muchas expectativas de saber los trabajos realizados del Ejecutivo en su primer año de gobierno. Vi mucha gente, muchos rostros a la legislatura anterior, muchos presidentes de partido, presidentes municipales, muchos invitados especiales, pero ¿cuál fue mi sorpresa y decepción? Que al querer escuchar un informe del primer año de gobierno, pareciera que el gobernador estaba en campaña y solamente daba promesas para el trabajo del siguiente año. Hoy estamos a punto a que realice su segundo informe de gobierno. Ya tengo la invitación, pero es día martes, día de sesión ordinaria del Congreso. Digo, los rostros que yo vi el año pasado y la gente aplaudiendo y yo en mi decepción, algunos queriéndose tomar la selfie con el gobernador, ¿verdad?
Yo invito a esta asamblea, a esta 63ª legislatura, a que aprobemos este proyecto para que el gobernador el próximo año esté en esta Casa del Pueblo y dé su informe, comparezca ante esta soberanía. Invito a los presidentes municipales, hago un llamado a todos los presidentes de los 60 municipios a que ninguno deje pasar esta iniciativa y la apruebe. Así se hace, diputado, así se hace. No queremos aplaudir solamente unos dichos, queremos ver acciones. Y si este segundo informe llega a las expectativas, yo seré el primero en aplaudir, pero si no, seré el primero en señalar todos los actos que no fueron cumplidos y que hay deuda con el pueblo tlaxcalteca. Es cuando, señora presidenta. De la iniciativa debe conocer túrnese a expediente parlamentario. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado José María Méndez Salgado proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se decreta el bordado de pepenal y cuadros de confección de semillas del pueblo de Totomilistenco como patrimonio cultural e inmaterial del Estado de Tlaxcala. Gracias, señora presidenta. Diputado, presidente y secretario de la mesa directiva de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Compañeras y compañeros diputados, el que suscribe José María Méndez Salgado, diputado de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, integrante del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional y titular de la Comisión Cultural del Pueblo. Con lo dispuesto en el artículo 46, fracción primera, 48, 120 de la Función Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, fracción novena, fracción segunda y décima del apartado A de la fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, proyecto de decreto por el que se declara el bordado de pepenado y cuadros de confección de semillas como patrimonio cultural e inmaterial del Estado de Tlaxcala, al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Primero, que en el origen de nuestro territorio tiene como referencia la riqueza de los pueblos originarios de tal suerte que los derechos de los pueblos indígenas están garantizados en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo y fracciones que establece que la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de las poblaciones que habitan en el territorio actual del país, al iniciarse la colonización, y conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas por parte de ellos. La conciencia de su identidad indígena debe de ser el criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas. Son comunidades integrantes del pueblo indígena aquellas que se formen en una sociedad social, económica, cultural, asentadas en un territorio que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos, las comunidades indígenas, se hará a la Constitución y leyes de las entidades federativas a las que se deberán tomar en cuenta, además de que los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios y asentamiento físico. El inciso A de la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, la autonomía para, primero, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Cuatro, preservar y enriquecer sus lenguas, conocimiento y todos los elementos que constituyan su cultura de identidad. Quinto, conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitución. Asimismo, el apartado B de la Federación establece claramente que las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, se establecerán en las instituciones y se determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de los pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos, comunidades indígenas, y dichas autoridades tienen la obligación de, primero, impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías.
Asimismo, mejorar las condiciones de la vida de sus pueblos mediante las acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades, las autoridades municipales que determinen equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administran directamente para fines específicos. Segundo, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad favorecidos a la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación de la productividad, la educación de medio superior y establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles, definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozca la herencia cultural de sus pueblos de acuerdo con las leyes de la materia y en conjunto de las comunidades indígenas para impulsar el respeto, conocimiento de las diversas culturas y extensión de la nación. Cuarto, mejorar las condiciones de comunidades indígenas y de estos espacios para convivencia y recreación mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de servicios básicos. Quinto, proporcionar la incorporación de mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo de los proyectos productivos y la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Apoyar a las actividades productivas en el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus integrantes económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas privadas que proporcionen la creación del empleo, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. Segundo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su párrafo primero, establece que tiene el Estado de Tlaxcala una composición pluricultural centrada originalmente en sus pueblos náhuatl y otomí, por lo que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y se les garantiza el derecho a preservar su forma de vida y elevar el bienestar social a sus integrantes. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, cultura, religión, educación bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, prácticas democráticas, patrimonio étnico, artesanales y formas específicas de organización social, y se garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. De lo anterior, surge la necesidad de promover acciones desde el Pleno de este Congreso para reconocer y promover la riqueza cultural de los pueblos indígenas. Asimismo, saldar la deuda histórica que ha significado mantenerlos en el olvido y al margen del desarrollo integral. Tercero, para conocer la magnitud de la importancia de la cultura indígena, basta saber que en todos los países del mundo las instituciones se han modificado para ampliar la cobertura de atención a los pueblos indígenas. La UNESCO instituyó un Día Internacional de la Lengua Materna, que es el 19 de febrero y 9 de agosto, como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y declaró en el 2019 como el Año de las Lenguas Indígenas. Las comunidades indígenas tienen un valor de riqueza histórica incalculable, que se identifica en su lengua, sus tradiciones, sus costumbres y sus rituales, sus lugares sagrados y de adoración, así como su forma particular de ver el mundo. Cuarto, los pueblos y comunidades indígenas de México están conformados por más de 10 millones de personas. Por su parte, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha catalogado diversas lenguas en 11 familias y 68 agrupaciones lingüísticas, las que a su vez se subdividen en 364 variantes. Con base a esta división lingüística se reconocen a 62 pueblos originarios. Actualmente, con base a la información disponible de la UNESCO, se han identificado 23 pueblos indígenas cuyas lenguas están en riesgo de desaparecer, de tal suerte que la presente iniciativa constituye un incentivo para mantener vigentes sus valores culturales, incluyendo la lengua materna. Quinto, que los presupuestos para los pueblos indígenas se han reducido de manera significativa desde el 2017 hasta un 50.20%. Para el 2018 hubo un ridículo incremento del 0.11% al presupuesto de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Lo anterior es muestra de la insensibilidad del gobierno para reconocer la riqueza de los pueblos indígenas y supone una forma de violencia institucional. Es por ello que, desde mi máxima magistratura legislativa, deben promoverse acciones legislativas para reconocer su cultura, arte, con el objetivo que en el futuro se puedan justificar institucionalmente al acceso a programas que les permita acceder a mayores apoyos, recursos económicos para fomentar las actividades culturales. Sexto,
que el presupuesto del Estado de Tlaxcala considera un monto de 0 pesos del presupuesto estatal para programas enfocados a programas culturales o para promover el desarrollo de integrantes en los pueblos indígenas. Adicionalmente, a pesar de reconocer institucionalmente su origen indígena, no existe una adecuada estructura administrativa de andamiaje institucional para la atención de las demandas de esta población étnica. La única estructura administrativa del gobierno del Estado es la promovida en acciones a favor de los pueblos indígenas, fue arbitrariamente fusionada y en sentido estricto desaparecida por la administración anterior, y con ello se redujo de forma significativa la expectativa en los apoyos a los programas de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas en las comunidades del Estado de Tlaxcala. Octavo, los otomís de Ixtenco, para hablar de su valor cultural, en palabras de Carrasco, son el único asentamiento en el Estado proveniente de esta línea cultural. Asimismo, múltiples investigaciones de prestigiadas universidades nacionales e extranjeras, sobre todo las investigaciones encabezadas de la cultura del pueblo de Ixtenco, que emergen de su condición de pueblo nativo e indígena con el paso del tiempo a través de la herencia generacional, han conservado el núcleo de idiosincrasia y cosmovisión de los otomíes. Noveno, que la artesanía de Ixtenco observa particularidades únicas en el hilar. Con el traje tradicional, las mujeres de Ixtenco han ganado concursos nacionales y estatales, el cual es portado en festividades tradicionales de su municipio, así como uniforme de gala en las escuelas bilingües que existen en el municipio. El traje tradicional consta de un titiscle o enjuague de lana, un ceñido hecho de telar de cintura, una blusa de bordado de tipo pepenado. Las características del bordado es que las tiras de 5 por 10 centímetros aproximadamente forman pliegues diminutos de la tela que se pepena y se une con un hilo blanco y luego se borda en hilo de color. Y en algunos casos se agrega chaquira al hilo. De este trabajo minúsculo y arduo, que señala Guadalupe Díaz Pepe para la Universidad Pedagógica Nacional, el bordado del pepenado podemos identificar su estrecha relación con la naturaleza, su cosmovisión, pues podemos encontrar en las blusas animales de la región como conejos, liebres, flores, pájaros, flores en las montañas. Décimo, que Ixtenco es el único reducto indígena de las raíces otomíes que existen en el estado de Tlaxcala, y que además fue reconocido por el decreto emitido en Comisiones Unidas y por unanimidad en el pleno de la 61ª legislatura como el último reducto correspondiente al plano de Tlaxcala, así como el decreto emitido por la Comisión de Turismo para establecer la declaración del atole agro y chile de Matuma como patrimonio cultural y material del municipio de Ixtenco, reconociéndolo como el municipio de mayor riqueza cultural en la región oriente del estado. Décimo primero, que con el objetivo de promover la producción y comercialización de los artesanos de Ixtenco, reconociendo esta prenda prehispánica y su técnica como única en la región, además de que a través de este decreto se pretende incrementar el valor productivo, así como la gestión de programas enfocados al fomento artesanal y fortalecimiento de la riqueza cultural otomí. Décimo segundo, la artesanía del pepenado de los cuadros y confección de cintura y la lengua otomí son símbolos centrales del corazón espiritual del pueblo de Ixtenco. Juntos integran una parte de su cosmovisión y son elementos fundamentales constitutivos de su identidad, que es factor integral de su pueblo. Esta artesanía puede precisarse en sus rituales tradicionales, en sus mayordomías, el día de San Juan. Asimismo se pueden apreciar sus bordados de pepenado y las figuras de animales de la región, así como las montañas y los cerros, flores que nos hablan de su estrecha relación con la naturaleza y su sentido de pertenencia del cosmos. Es importante citar el trabajo de investigación sobre el pepenado de Chantal Hooker en el 2002 de la Universidad Veracruzana, en el cual establece que el pepenado y los motivos, los colores, son en su mayoría colores rojo, azul y negro, y uno de ellos se caracteriza por formar un asentamiento en los pliegues en el color blanco. Los 3 colores se refieren a la malinche, por lo que en la opinión de los borradores el color azul es más tradicional, siendo que este y el verde equivalen a la montaña, que es el verde, y que está viva en punto 39 milímetros. También se manifiestan preferencias de los motivos de negro sobre el fondo blanco, sobre la blusa. En la opinión de doña Aurora Aparicio, y los colores de las camisas de Ixtenco se aparecen
el maíz, que ya existe un maíz negro o moradito. Otra persona da cuenta que la tradición de las blusas de negro sobre blanco con base en la observancia de la Malinche, el blanco equivale al gris de la roca y el negro a la sombra originaria del movimiento del sol. Por su parte, la antropóloga Yolanda Lastra de la Universidad Nacional Autónoma de México destaca la importancia del lenguaje otomí de Ixtenco en su investigación para el libro Los otomís de su lengua y su historia en el 2006, cuyas investigaciones fueron publicadas en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. 13. El traje típico otomí se compone de una falda de tiscle, un ceñidor de cintura y una blusa de pepenado. Observa características únicas en técnica de bordado y dicho traje típico se encuentra desde el 2015 resguardado en el acervo cultural de las oficinas centrales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que forma parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas en México. 14. En México, la relevancia de los pueblos mágicos constituye una herencia que impulsa el testimonio de los pueblos y las culturas, así como el turismo en las localidades con los atributos simbólicos de las leyendas de la historia, hechos trascendentes, cotidianidad, magia en la que emanan cada una de sus manifestaciones socioculturales, que significa hoy en día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. Eso es lo que significan nuestros pueblos indígenas, una ventana de infinitas posibilidades que en el futuro pueden consolidarse y formar parte de este programa. 15. Que decretar el bordado de pepenado y los cuadros de confección de semillas del pueblo otomí Ixtenco como patrimonio cultural e inmaterial del Estado de Tlaxcala es una muestra de solidaridad en el pueblo hacia los pueblos y comunidades indígenas en el Estado y que el presente decreto significará un paso más para lograr el proyecto hacia el Museo Regional de Indígenas en Tlaxcala, para que se pretenda localizar en el municipio de Tlaxcala, el cual alberga todas las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas que existen en el Estado y cuyo financiamiento se buscará a través de la Secretaría de Cultura Federal, que próximamente se instalará en el Estado de Tlaxcala, tal y como lo ha manifestado nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Por lo anterior, motivado de manera respetuosa en el pleno de esta soberanía, aludiendo a la responsabilidad primaria como deber social, me permito someter a consideración a esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto único, con fundamento en el artículo 46, fracción primera, 48 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10 y apartado A, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se decreta al bordado de pepenal de cuadros de confección de semillas del pueblo otomí Ixtenco como patrimonio cultural e inmaterial del Estado de Tlaxcala, transitorios. El artículo único del presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio de Juárez del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, Xocotenca, a los 20 días del mes de noviembre del año 2018. Diputado José María Méndez Salgado, integrante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político. Es cuanto, señor presidente. De la iniciativa dada a conocer, túnese a las Comisiones Unidas de Fomento Artesanal y MIPYMES y a la de Turismo para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para desarrollar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Mariana Berta Mastanzo Coronel, representación de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, procede a la lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción 12 del artículo 19 y se adiciona el artículo 19 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano. Con el permiso de la mesa, presidenta de la mesa, honorable asamblea, Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, honorable asamblea. A las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 63/003/2018, el cual contiene la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se propone adicionar un párrafo segundo a la fracción 12ª del artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
En fecha 13 de septiembre del año en curso, por el diputado Milton López Avendaño para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37, fracción vigésima, 57, fracción segunda y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en el siguiente resultado. Único, mediante oficio fechado el día 13 de septiembre del año que transcurre, fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales por la Secretaria Parlamentaria de este Congreso local la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción segunda al artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, misma que fue presentada ante el Pleno de esta soberanía por el diputado Milton López Avendaño en sesión ordinaria celebrada en la fecha indicada en el oficio de remisión, de la cual, por su amplio contenido y el obvio de transcripción, se da por reproducida en sus términos, pero para efectos del presente dictamen de esta se retoma lo siguiente. El respeto hacia los derechos humanos es un deber de todos y las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promoverlos, protegerlos y garantizarlos a favor de cada ciudadano, individuo. Conforme a la doctrina jurídica, los derechos humanos en su aplicación se rigen por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La presente iniciativa tiene como propósito presentar una propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el objeto de reconocer el derecho humano de la primera infancia. De acuerdo a la UNICEF, se entiende por primera infancia al lapso de tiempo que transcurre desde el nacimiento, el primer año de vida, el periodo preescolar, hasta la transición al periodo escolar. Podemos referir que se trata de una etapa esencial para el ejercicio y desarrollo de los derechos de los más pequeños, pues el cuidado físico y afectivo a temprana edad repercuten en forma decisiva y duradera en la evolución del niño y en el desarrollo de sus capacidades de aprender y regular sus emociones. La convivencia de los derechos del niño plantea que cada niño y niña tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, delegando la responsabilidad de satisfacer este derecho a los padres, mientras que impone al Estado el deber de apoyar a los padres en el cumplimiento de esta tarea mediante la implementación de políticas públicas, incluidas la legislación. Por otra parte, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 10º, impone al Estado el deber de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena el derecho de los infantes a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. La primera infancia es la edad en que se asientan las bases para el resto de la vida, y por ello es fundamental velar por los niños más pequeños. Adquieren experiencias positivas porque sus derechos sean garantizados y se satisfaga de sus necesidades en materia de salud, estimulación y ayuda, para que de esta forma alcancen el bienestar y desarrollo óptimo. Asimismo, en materia de educación, la primera infancia es un periodo crítico en el desarrollo del niño, pues en ese momento su cerebro forma las estructuras neuronales que requieren para aprender y adaptarse a los cambios y condiciones que lo rodean. Y las experiencias que viva influirán en su comportamiento presente, futuro y en su calidad de vida. Con los antecedentes narrados, estas comisiones emiten los siguientes considerados. Primero, que el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala determina lo siguiente. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que el Congreso, por el voto de las 2/3 partes del número total de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio consultarán al Cabildo,
el cual resolverá con base en lo que decidan las 2/3 partes de sus miembros. Si transcurrido un mes a partir de la fecha en que hubieran recibido los ayuntamientos el proyecto de adiciones o de reformas no contestaren, se entenderá que lo aprueban. Es congruente con el precepto anterior lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. En este mismo sentido, lo prescribe el artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al decir que decreto toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Que el artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala atribuye a las comisiones la obligación, entre otras, de recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados y de cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos. Estas atribuciones deben agotarse puntualmente por las comisiones al conocer y dictaminar los asuntos turnados a las mismas. Por cuanto hace a la competencia de las comisiones de derechos humanos, grupos vulnerables y derechos de niñas y adolescentes, y la de puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos, estas lo son, en términos de los artículos 44, fracción primera y 57, la fracción segunda del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, respectivamente. Con las mencionadas disposiciones legales se justifica la competencia del Congreso del Estado para conocer, analizar y resolver sobre la iniciativa materia del presente dictamen. Segundo, las comisiones que dictaminamos coincidimos en términos generales con la propuesta del diputado iniciador, ya que de acuerdo al informe mundial de la UNICEF sobre el desarrollo del niño en la primera infancia, este es un periodo determinante en el progreso de las y los niños, puesto que la misma, lo que sucede en su entorno afectará su desarrollo cognitivo, social y emocional, influyendo en su capacidad de aprender, resolver problemas y la forma en que se relacionará con los demás. Conforme al citado documento, el sustento científico de la primera infancia radica en que el cerebro de un niño no nace tal y como es, sino que se desarrolla mediante un proceso que inicia antes de su nacimiento, el cual implica la interacción de conexiones neuronales que van formándose a partir de la experiencia y el entorno, proceso que en los primeros años de vida se produce a una gran velocidad, a razón de 1000 o hasta 1 millón de conexiones neuronales por segundo. Tercero, el Comité de los Derechos del Niño de las Organizaciones de las Naciones Unidas, en el documento denominado Observaciones Generales, de forma específica en la observación número 7, resalta la importancia de impulsar el reconocimiento de que los niños son portadores de todos los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y que la primera infancia es un periodo esencial para la realización de estos derechos. De igual forma, propone que la definición de trabajo adecuada de la primera infancia debe considerar el periodo de edad del niño, que transcurre desde su nacimiento, su primer año de vida y la transición de este, del periodo preescolar hacia el periodo escolar, es decir, tomando en cuenta dicha definición en nuestro país, el rango de edad de la primera infancia inicia a partir del nacimiento del niño hasta los 6 años. Además, en el mencionado documento, el comité alude que la responsabilidad otorgada a los padres y a otros tutores está vinculada al requisito de que actúen en el interés superior del niño. Lo anterior es así, en virtud de que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 5, establece que la función de los padres es ofrecer dirección y orientación para que el niño ejerza los derechos reconocidos en el citado instrumento. Cuarto, la Convención sobre los Derechos del Niño define a este como todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. En nuestro país, el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para adquirir la calidad de ciudadano mexicano es necesario haber cumplido la edad de 18 años
y tener un modo honesto de vivir. Lo anterior implica que al adquirir tal calidad, mediante la satisfacción de esos dos requisitos, además de contar con la nacionalidad mexicana, las personas pueden disponer y responder libre e independiente de sus derechos y obligaciones contemplados en nuestra ley suprema. Por lo tanto, se puede decir que dicha mención de edad encuentra una relación directa con la concepción jurídica de la mayoría de edad, es decir, que en el ámbito de derecho, esta se define como el reconocimiento de la plena capacidad de goce y ejercicio de una persona, lo cual implica que aquella puede disponer y responder libre e independiente de sus derechos y obligaciones, así como de sus bienes. Por su parte, el Código Civil Federal, en los artículos 646 y 647, determina respectivamente que la mayor edad comienza a los 18 años cumplidos y que el mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes. Lo anterior no significa que los niños, niñas y adolescentes menores que son menores de edad no sean titulares de todos los derechos reconocidos en diversos instrumentos internacionales, así como en nuestra Constitución General, sino que están sujetos a un régimen único. Ello deviene de la condición natural y legal de los menores de edad, es decir, incapacidad, y del carácter de obligatorios de sus derechos, lo cual hace particularmente relevante la adecuada interpretación de estos últimos e impone al Estado mayores obligaciones para garantizarlos, y a los padres u otros tutores la obligación de preservarlos y exigir su cumplimiento. Ahora bien, tratándose de la interpretación y aplicación de los derechos de la niñez, además de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, existen otro tipo de principios de carácter general que tienen como finalidad garantizar su ejercicio. Principios generales que se encuentran reconocidos dentro del texto de la Convención sobre los Derechos del Niño: interés superior del niño, no discriminación, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y derecho a opinar en todos los asuntos que le afecten y que sean tomadas en consideración sus opiniones, mismos que han sido reconocidos en el ámbito interno por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al resolver una contradicción de tesis en la cual vincula los derechos contenidos en la mencionada convención con la dignidad humana, siendo esta del tenor siguiente: los 4 principios fundamentales de la Convención son la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad y el desarrollo armonioso de todos los niños y las niñas. La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. Cuarto, por otra parte, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece estándares normativos generales con el objeto de garantizar de manera integral los derechos de los niños y niñas en nuestro país. En su artículo 5 determina que son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Por lo tanto, de la interpretación del artículo citado se desprende una diferenciación en el rango de edad que concierne a los de niños y niñas y el que corresponde a los adolescentes. En términos generales, al no rebasar la edad de 18 años, el concepto de niño contemplado en la ley general mencionada considera lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño. Por tanto, esa distinción en la mencionada ley general es acorde al contenido del citado instrumento internacional. Quinto, una vez establecido lo que se deberá entender como primera infancia y el rango de edad que ésta comprende, que aunque la Constitución General de la República no determina o menciona de manera explícita el momento en que una persona adquiere la mayoría de edad, si lo hace de manera implícita en los términos mencionados y de forma explícita lo hace el Código Civil Federal, siendo esta la de 18 años, que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contempla la definición de niño
la cual es concordante con la prevista por la Convención sobre los Derechos del Niño, y que los derechos de la niñez están sujetos a un régimen excepcional que impone al Estado mayores obligaciones para que estos sean garantizados. Por supuesto, considerando diversos principios para su interpretación y aplicación, y a los padres u otros tutores la obligación de preservar y exigir su cumplimiento. Estas comisiones proceden a realizar el análisis de los aspectos técnicos de la iniciativa en estudio. 1. El diputado iniciador pretende insertar el texto propuesto en su iniciativa dentro de la fracción 12ª del artículo 19 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala como un segundo párrafo, lo cual a criterio de estas comisiones resulta técnicamente incorrecto, puesto que el citado artículo tiene como finalidad enlistar una serie de derechos humanos de carácter individual, y lo propuesto radica en establecer supuestos relativo al principio del interés superior de la niñez, a la obligación de las autoridades para velar y garantizar los derechos de las y los niños y la previsión de la primera infancia. Si bien dichas modificaciones tienen un carácter relevante, su contenido no se adapta a la estructura del mencionado artículo 19. 2. En consecuencia de lo anterior, las comisiones que dictaminamos consideramos que lo técnicamente adecuado es modificar la propuesta del iniciador y adicionar un artículo 19 bis, en el cual se ubicará el contenido de dicha propuesta. 3. Para ello, será necesario realizar modificaciones al primer párrafo de la fracción 12ª del artículo 19 constitucional y suprimir de su redacción la expresión "los menores de edad gozarán de sus derechos fundamentales", puesto que dicha porción normativa será retomada en la redacción del primer párrafo del pretendido artículo 19 bis. Con ello se proyecta establecer una redacción más armónica de la fracción indicada con respecto a la estructura del citado artículo 19. 4. El contenido del pretendido artículo 19 bis serán organizado en dos párrafos. En el primero de estos se inserta parte de la porción normativa suprimida en la indicada fracción 12ª, modificándose su redacción, puesto que en esa se conserva la expresión "garantías fundamentales", y a partir de la reforma y la Constitución General de la República realizada por el Congreso de la Unión en el mes de junio del año 2011, se cambió la denominación del capítulo 1 del título primero de la misma para ser llamado hasta la actualidad de los derechos humanos y sus garantías. Por tal razón, es pertinente sustituir dicha expresión por la de derechos humanos, pues son estos los que se reconocen tanto en la Constitución General de la República como en los diferentes instrumentos internacionales de la materia. Con ello, se armoniza el texto del artículo que se pretende adicionar con respecto al contenido de nuestra Ley Suprema y de los referidos instrumentos. De igual manera, en el mismo párrafo se sustituye la expresión de menor por la de niñas, niños y adolescentes, dado que en consideraciones previas se mencionó que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al definir el concepto de niño, realiza una diferenciación, por ende es dable plasmar en el texto de la Constitución local tal concepto. Además, se incluirá una porción del texto propuesto por el iniciador de forma específica, la relativa a que las autoridades respeten y garanticen los derechos de las y los niños. De la misma forma, se retoma en el párrafo indicado lo relativo al principio rector del interés superior de la niñez y las previsiones respectivas a la primera infancia, es decir, el rango de edad que está contemplada. 5. Para el diseño del segundo párrafo del artículo 19 bis, se considera adecuado que en su redacción se planteen dos ideas específicas. En la primera se retoma una porción del párrafo 10º del artículo 4 de la Constitución General de la República. Lo anterior tiene como finalidad establecer la obligación de quienes ejerzan la tutela o guardia y custodia del menor para preservar y exigir el cumplimiento de sus derechos, que, como se dijo en consideraciones anteriores, es un factor de relevancia para el ejercicio efectivo de los mismos, dada la condición natural y legal del menor. En la segunda, se retoma parte del texto del párrafo 11 del artículo 4 de la Constitución Federal a efecto de determinar que el Estado será parte coadyuvante en el cumplimiento de los derechos de la niñez y a propuesta de las comisiones que dictaminan
se modifica la redacción planteada en la iniciativa, al agregar a esta la implementación de medidas especiales que tengan como finalidad garantizar a las y los niños en primera infancia en condiciones adecuadas para su óptimo desarrollo. Por los razonamientos anteriores expuestos, las comisiones que suscriben se permiten someter a la amable consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción 1, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman el primer párrafo de la fracción 12ª del artículo 19 y se adiciona un artículo 19 bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 19 queda en los mismos términos. Fracción primera A, 11ª, queda en los mismos términos. Fracción 12ª. Los menores de edad tienen derecho a la protección física y psicológica y a que su opinión sea tomada en cuenta en los asuntos que les afecten en función de su edad y madurez. Fracción 13ª queda en los mismos términos. Artículo 19 bis. Las niñas y niños y adolescentes gozarán de todos los derechos humanos. Las autoridades velarán por el pleno ejercicio de estos y garantizarán su adecuada protección, atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, con especial énfasis en la primera infancia, la que comprende el rango de edad de la o el niño que transcurre desde su nacimiento, su primer año de vida y la transición de estos del periodo preescolar hacia el periodo escolar. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos de la niñez. El Estado coadyuvará otorgando facilidades para dar cumplimiento a esos derechos e implementará medidas especiales que garanticen a las y los niños en primera infancia condiciones adecuadas de salud, seguridad, nutrición, higiene, educación, saneamiento ambiental, acceso al agua potable, cuidado y protección para su óptimo desarrollo. Transitorios. Artículo primero. En términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase al presente decreto a los 60 ayuntamientos del Estado de Tlaxcala para el debido cumplimiento a este precepto. Artículo segundo. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande publicar. Dado en la sala de comisiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 9 días del mes de noviembre del año 2018. Por la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, diputada Mariana Berta Mastranzo Corona, presidente. Diputada Irma Jordana Garay Loredo, vocal. Diputada María del Rayo Netzagua Icuicatzi, vocal. Diputada Leticia Hernández Pérez, vocal. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra, presidente. Diputado José Luis Garrido Cruz, vocal. Diputada Irma Jordana Garay Loredo, vocal. Diputada Michelle Brito Vázquez, vocal. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, vocal. Diputada Leticia Hernández Pérez, vocal. Diputada Mariana Berta Mastranzo Corona, vocal. Diputada Sonia Montiel Candaneda, vocal. Diputada María Isabel Casas Meneses, vocal. Diputada Maribel León Cruz, vocal. Diputado Víctor Manuel Báez López, vocal. Es cuanto. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada María Félix Pluma Flores.
Con el permiso de la mesa directiva. Por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada María Félix Pluma Flores, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor por que se apruebe, sírvase manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 21 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede en su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, tercio cuarto del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra, que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general. Diputado Omar Milton, por favor. Tiene uso de la palabra. Con la venia, Presidenta, por la inminente dignidad de la persona humana. En Acción Nacional reconocemos en la persona al protagonista principal y destinatario de la acción política. Por ello, hemos promulgado por el respeto y protección a la vida y dignidad del ser humano, desde el momento de su concepción y hasta su muerte. La defensa de la dignidad humana es parte de los principios doctrinarios del Partido Acción Nacional y ha sido el principal motor que nos impulsa a legislar como grupo parlamentario de esta 63 legislatura. Fin último, en la presentación de iniciativa que tenga como fin último el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Por esa razón, reconozco a las comisiones dictaminadoras por el compromiso y esfuerzo realizado para presentar ante el Pleno de esta soberanía este dictamen de forma constitucional, que obedece a una enorme exigencia humana por priorizar la integridad y desarrollo del ser humano, con especial énfasis en la etapa de la primera infancia. Con esta reforma que hoy se promueve en el seno de este Parlamento, Tlaxcala se pone a la vanguardia al reconocer desde el ámbito constitucional el derecho humano de la primera infancia, circunstancia que nos debe de llenar de júbilo, puesto que si bien en otras entidades del país, como la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo, por citar algunos ejemplos, se ha reconocido en su Carta Magna Estatal el derecho de las niñas y niños a vivir en un entorno que les permita su óptimo y sano desarrollo. Es en nuestro Estado donde, además de reconocer constitucionalmente la importancia del interés superior de la niñez, se avanza aún más al priorizar la primera infancia. Con esta reforma constitucional, el Estado estará obligado a reconocer y velar por el irrestricto incumplimiento de los principios generales que se encuentran plasmados dentro del texto de la Convención de los Derechos de las Niñas: interés superior del niño, la no discriminación y el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho a opinar en todos los asuntos que le afecten y que sean tomados en consideración sus opiniones. Conmino a mis compañeras y compañeros legisladores a aprobar este dictamen con la confianza de que en un futuro inmediato en nuestra entidad se continuará brindando las facilidades e implementando las medidas especiales que garanticen a nuestras niñas y niños en primera infancia las condiciones adecuadas que permitan su protección para un óptimo desarrollo. Es cuanto, señora Presidenta. Se concede el uso de la palabra a la diputada Maribel Cruz. Con su venia, señora Presidenta, con el permiso de la mesa y de mis compañeros legisladoras y legisladores, la familia ha sido reconocida desde el punto de vista sociológico como célula básica de nuestra sociedad. Los valores en ella se practican invariablemente, inciden en el ambiente social. Por ello, la protección de cada uno de los integrantes es deber que el Estado debe atender con mayor diligencia posible.
Considerando que las niñas y los niños son un sector importante de la sociedad, pero a la vez muy vulnerable, dado que su estado natural no les permite ejercer y defender por sí mismos sus derechos humanos, el deber de protección de estos ha sido delegado a sus padres, a sus derechos, mientras que el Estado se encuentra obligado a elaborar las políticas públicas, planes y programas que permitan a los padres de familia y tutores brindar las condiciones de pleno desarrollo de la niñez. En mi carácter de representante del Partido Verde Ecologista de México, me manifiesto a favor del dictamen que hoy está presentando ante el Pleno de esta soberanía, pues estoy convencida de que al ser aprobada como legislatura estaremos dando una muestra de compromiso social, legislar a favor de los sectores más vulnerables. Nuestras niñas y niños merecen protección, merecen ser tratados con amor y respeto, merecen vivir en entornos que les permitan el desarrollo integral. ¿Qué mejor muestra del compromiso con la niñez que el reconocerles constitucionalmente el derecho que tienen a contar con medidas especiales que les garanticen las condiciones adecuadas de salud, seguridad, nutrición, higiene, educación y a un ambiente sano, que les garantice su cuidado y protección? Por estas razones, en el Partido Verde Ecologista de México decimos sí al reconocimiento de los derechos humanos, decimos sí a la reforma constitucional que proteja a las niñas y los niños, con especial énfasis en la primera infancia. Es cuanto. Diputada Sonia Montiel Cantanero. Muy buenos días a todos los presentes. Con el permiso de la mesa directiva.